porque lo que nos pasa mucho en ventas es que como nos confiamos y decimos, ya tenemos este proyecto y este proyecto y este proyecto, pero de pronto llega final de mes y pues no te mandaron a emitir, o no te pagaron, o te dijeron, sí, lo tengo que checar en otra autorización, y al final terminas sin cumplir tu cuota. Cuando tienes una misión clara, todos los retos que se ponen en tu camino los pasas, solo porque tienes un propósito, un camino. Y así es como puedes empezar desde ser un vendedor de una empresa en donde tienes cuotas que cumplir, horarios que cumplir, demostrarte que tienes la capacidad de ser de los mejores, a luego crear tu propio imperio porque tienes la capacidad de detectar que hay oportunidades, hay huecos en el sector que tú puedes mejorar, porque tienes la capacidad de ayudar a cientos de miles de personas. Y esa es la historia de Javier Porras, que empieza como vendedor de tarjetas de crédito, luego pasa a vendedor de seguros y se da cuenta que mejor él va a construir un imperio a partir de esos mismos seguros para ayudar a muchas más personas, y así crea Grupo CICE y así crea UHealth, una insurtech que hoy cualquiera tiene acceso por unos cientos de pesos mexicanos. Así que, ¿cómo pasa estos retos? ¿Cómo se da cuenta de estas cosas para aprovechar la oportunidad? Siempre desde el propósito, desde la misión de lograr más y ayudar a cientos de miles de personas. Vamos con Javier y escucha para ver qué puedes identificar, siempre pensando en que puedes evolucionar y así vender más. Javier, muy buen día, bienvenido a Evoluciona y Vende Más. Buenos días, Israel. Feliz de estar aquí en tu podcast. Al contrario, pues un gusto tenerte por acá. Vamos a profundizar sobre todo lo que has hecho, que nos dejes bien claro cómo empezaste vendiendo, ¿no? Como algo que tal vez no tenías idea de que ibas a llegar a este punto, pero cómo la vida te llevó a las ventas, cómo empezaste a sobresalir, a ganar ciertas cosas que ahorita vamos a platicar de ellas, pero sobre todo luego cómo eso te hizo dar ese salto a empresario, dueño de negocio y a todo lo que has logrado hoy, que es bastante. Pues con esta intención de que todos los que nos escuchan se motiven, tomen acción, aprendan y vean sobre todo que la venta está en todos lados, todos los días. Entonces, bueno, dicho lo anterior, pues mejor dinos tú, Javier, qué es lo que hace, que te dedicas. Cuéntanos un poquito más de ti. Pues mira, nosotros hoy nos dedicamos al tema de seguros. Tenemos desde pues, las dos aristas, ¿no? El tema de seguros tradicionales, con un broker que se llama Grupo CICE, y tenemos toda la parte tecnológica con una insurtech que se llama UHealth. Es lo que hacemos todos los días, dedicarnos a resolver siniestros, a atraer más clientes, a resolver pues, problemas que hay no solo en México, sino en Latinoamérica con el tema de seguros. Buenísimo, muy bien. Pero no empezaste ahí, empezaste vendiendo tus seguros y en American Express, ¿cierto? Vendiendo tarjetas. Entonces, cuéntanos un poquito más de cuál fue ese salto hacia la vida de vendedor y qué fue lo que te hizo como, pues, empezar a sobresalir ahí porque llegaste a lograr grandes cosas. Mira, es curioso la parte de cómo yo empecé en ventas porque eh, yo no sabía que tenía habilidades de ventas y que las podíamos desarrollar, ¿no? Pero yo empecé antes trabajando en la universidad, trabajé en antros, en Cuernavaca, que soy de allá, y después entré a la universidad, termino mi carrera de marketing y lo que yo quiero hacer pues es trabajar en marketing. Y entonces empiezo a buscar trabajo. En una de esas entrevistas me ofrecen trabajo en American Express, pero en la parte de ventas. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor entro a American Express y ya que estoy adentro, pues me muevo en la parte de marketing, ¿no? Y eso fue lo que le dije al que fue mi jefe. Y algo muy interesante fue ahí porque él me dijo, mira Paco, porque me decía Francisco, me decía, mira Paco, tú me cumples la cuota de ventas durante 6 meses y en 6 meses yo te presento a los directores de marketing. Y yo dije, ok, perfecto, pues de hecho 6 meses, de hecho ganas, ¿no? Pero lo siguiente que me dijo, pero mira, cuando ganes, lo que vas a ganar en ventas, no te vas a querer mover al área de marketing. Y así fue como entré en el mundo de las ventas, porque terminé siendo top 10 nacional de ventas de American Express, en donde pues tuve una curva también de aprendizaje, de mucha venta en frío, porque las ventas de Amex de tarjetas de crédito pues es en los AMPs, es en los centros comerciales, en los aeropuertos también, y así es como empecé. Y hoy en retrospectiva, pues veo que antes también había hecho emprendimientos que te llevan a desarrollar tus habilidades de ventas. Por ejemplo, pues intenté vender trajes de casa en casa, puse puestos de tacos de canasta, puse tiendas de bolsas de venta de bolsas para mujer. Entonces creo que todo eso te lleva a las ventas y lo vas desarrollando.
Tienes que aprender a vender, claro. Pero nada te enseñó como American Express. Digo, al final de cuentas ellos sí tienen una estructura, un libreto, tienen un proceso. Entonces, ¿qué ideas, qué creencias que hoy ves para atrás y dices qué ridículo es pensar eso? Tenías en ese momento como sobre la venta, sobre el vendedor, sobre todo hoy en día yo al hablar con miles de vendedores en estos años y dueños de negocio, muchas veces es que yo no quiero sonar como vendedor de tarjetas. Como que está esa idea de ese vendedor molesta, es el que todos evitan, es el que todos rechazan. Pero yo siempre les digo, ese vendedor tiene estructura, tiene claridad, tiene entrenamiento y tiene mucho que queremos empezar a desarrollar en ti. Entonces, en ese momento, ¿tú qué veías que tal vez fue una creencia que no te permitía vender asumiéndote con orgullo y rompiste que te permitió pues llegar al top 10 nacional? Mira, yo creo que lo primero que hay que empezar es con nosotros mismos y te voy a compartir algo personal. Yo antes de entrar a American Express trabajaba en un antro muy conocido en Cuernavaca que se llama El Alebrije. Entonces, al final, en mi caso, no digo que todos, pero en mi caso, pues entras en una burbuja en donde pues todos te buscan, todos te hablan para poder entrar al antro, para no pagar cover y todo, ¿no? Entonces, entras como en un estatus o en un ego, pues que en realidad nada más está inflado porque alguien quiere ir a un antro, ¿no? Entonces ahora, de ponerte ahí en un lugar donde tú tienes, digamos, poder para un antro, ahora pararte en un Sam's a vender tarjetas de crédito, lo primero que tuve que hacer fue trabajar conmigo mismo y darme cuenta que hay prioridades que debo de ver de distinta forma. Entonces fue trabajar conmigo mismo para poder dar ese paso, ¿no? Y yo lo aprendí bien porque una de las ventas fue Liverpool o Noches Palacio, en donde nos trajeron de Cuernavaca aquí a Ciudad de México y fue donde me solté más a las ventas. Pero sí fue justo enfrentarme conmigo mismo, trabajar eso y avanzar porque hay cosas más importantes que lo que nosotros creemos o pensamos, ¿no? Que muchas veces es solo ego. Y una vez que ya te liberas de eso en las ventas, porque te tienes que liberar a fuerza, ya entré en un proceso de estructura que sí me ayudó mucho American Express al ser una empresa transnacional, pues me dio una estructura en donde yo tenía que llegar a la oficina 9 de la mañana, de 9 a 10 llenar las solicitudes que no había terminado de llenar, entregarlas a las 10, poner un numerito de cuál era el número de trámites que había hecho un día anterior y a las 11 de la mañana me tenía que ir al Sams que me tocara, porque te tocaban guardias, regularmente siempre iba al Sams y de ahí te ibas a las 11 de la mañana, ¿no? Y había una estructura que pues, tú podías estar ahí el tiempo que tú quisieras, ¿no? Pero el foco que yo ponía tenía que vender o llenar 3 solicitudes. Porque como yo lo veía, tenía un approval del 50% de mis ventas. ¿Qué quiere decir? Que si tramitaba 60, se me aprobaban 30, ¿no? El resto del approval en general de American Express es del 20% y eso lleva relación con cómo perfilas, ¿no? Claro. Yo a la hora de saber esto, entonces mi estructura y mi objetivo, en vez de decir tengo que vender tantas tarjetas al mes, es cuántos trámites tengo que firmar al día, prospectando muy bien, ¿no? Porque la cuota en American Express tenías que vender 17 tarjetas para estar en cuota, pero si vendías 27 te pagaban todo al doble. Entonces yo dije, sí, esa era la cuota. Okay. Yo dije, a ver, yo quiero que me paguen todo el doble, entonces tengo que hacer 3 trámites diarios, que al final del mes son 60. Si mi approval es del 50%, pues voy a terminar con 30 tarjetas y automáticamente pues ya estoy en todos los bonos. Y esa fue la estructura con la que empecé. Empezaste a perfilar bien, que es no cualquiera. Mucha gente dice, bueno, a ver si me dan mi tarjeta, no mi Amex. Entonces es muy fácil para la gente decir, órale, va, pues voy a llenar mi solicitud. Pero empieza todo pues a revisar y es, no, tú no aplicas, tú estás en buró, tú no. Entonces no es volumen, sino más bien como la calidad y el perfilamiento que te permitió como empezar a entender a quiénes sí y luego esa disciplina de guiarlos, que es un proceso algo complejo, ¿no? O sea, no cualquiera y fluye. Entonces ahí empezaste a romper récords, o sea, te posicionaste como top 10 y obviamente eso te ayudó a decir, oye, soy bueno para esto, me gusta, estoy haciendo lana y obviamente, bueno, me imagino que a los 6 meses no te fuiste a marketing. Sí, exacto. Porque, o sea, como lo dije, lo primero es trabajar con nosotros
para quitarnos complejos y poder hacer las cosas. Lo segundo es tener una estructura, que es como la que te compartí día a día y qué objetivos tienes que hacer diarios, ¿no? Y lo tercero, tienes que hacer una estrategia también porque para perfilar bien, como lo comentaste, pues debes de sacar información. Y para sacar información debes de crear una confianza en la venta y debes también de tener debes de generar otra perspectiva a la otra persona. ¿A qué me refiero? Yo estaba en el Sams y había 40 vendedores de tarjetas. Había los del crédito de Sams, los del crédito de Bancomer, había los de pues, la American Express también y otras marcas, ¿no? Sí, sí. Al final lo que yo veía es cuando entraba una señora o un señor al Sams, todos nos veíamos así y todos iban a atacarlo. Y la reacción de la persona que iba, pues se siente acosada, ¿no? Claro, el Y, rechazo. y la respuesta, sí, la respuesta automática, hasta tú debes de haber dicho, es cuando se te acercan por una tarjeta, la respuesta automática es no. Entonces, ¿cómo trabajas con eso y lo conviertes a tu favor? Lo que yo hice fue, primero, empezar a ir de traje. O sea, nadie usa traje en Cuernavaca y menos en un SAPS. Entonces usaba traje y corbata. Desde ahí, pues ya tienes ya te diferencias, ¿no? Del resto de las propuestas de tarjetas. Y lo siguiente que hacía es, no me ponía en la entrada, donde estaba todo el mundo, me ponía un poco más adentro y yo llegaba y lo saludaba. En vez de decirte luego te tramito tu tarjeta, pues llegaba y te decía hola. Pues ¿qué contestas cuando ves a un güey de traje que te dice hola? Pues Sola. le dices hola, exacto. Además, Entonces mi tú speech eres de Cuernavaca y estabas en el Sams de Cuernavaca y seguramente correcto. también te tocaba encontrarte conocidos con sus papás o cosa, como que también estaba esta cosa ahí, a ver quién conozco, quién no conozco, ¿no? Entonces estabas trabajando en verdad contra ti, contra tus ideas. Sí, eso es verdad, o sea, porque decía, oye, el que el alebrije y no sé qué, y aparte todo el mundo me ubicaba, y después ahora está ahí en el SAMS, ¿no? Pero al final, por eso es lo que yo creo que debemos de trabajar por nuestros objetivos, no por lo que piensen los demás. O sea, al final, digo, más adelante, los primeros meses pues fueron los más difíciles porque traes una curva de venta, una curva de comisiones, de bonos, que llega hasta 1, 2 o 3 meses después. Entonces, por eso primero trabajas contigo para, pues igual utiliza esas relaciones, ¿no? Vas, saludas y haces el trámite y eso te va a sumar a ti, no a la otra persona. Entonces, Sí. ese es el enfoque. Un Y poco la entonces, analogía de ajá, fiesta, de antro, es también todos van por la chica guapa y los rechaza a todos, pero ella voltea a ver al que está ahí que no le está poniendo atención, ¿no? Entonces aplicaste como que tú te alejaste de todos, no fuiste sobre, sino que te hiciste un ladito y nada más saludabas. exacto. Y a partir de, yo saludaba, me decían que no. Yo levantaba tenía un flyer de American Express, de la Gold, y le decía, tramitamos tu American Express. Y lo siguiente que me decían, pues era no. Y entonces yo lo que hacía es, me volteaba como para seguir caminando con ellos y les preguntaba, ¿por qué no? ¿No te gustan las tarjetas? ¿Tienes muchas? Ok, yo ahí empezaba a filtrar en esa plática. Porque American Express es la más difícil o bueno, en ese entonces era la más difícil de aprobar, porque requería ciertos ingresos, requería que ya tuvieras una tarjeta de crédito con mínimo un año y requería que no la tuvieras, no usaras ese crédito con más del 50%. Órale. Entonces cuando yo les preguntaba ya ellos me decían, no, pues es que ahorita tengo todas las tarjetas tapadas. Tope. Estoy en Entonces buró. ya no era Sí. mi perfil. Sí. O ya estoy en buró. O si me decían, no, pues es que nada más tengo una y casi no la uso. Entonces ese era sobre el cuello de ese. Entonces a ese le decía, pues mira, te platico, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, ¿cómo ves? Y pues me decía, pues está bien, no sé qué, bla, bla, bla. Y lo siguiente que hacía, después de dar varios pasos y explicar garantías de compra y lo que fuera, mi siguiente acción era el cierre. Y para el cierre yo tenía una tabla ya con unas solicitudes aquí, en donde me ponía serio y después de estar platicando, decía, pues mira, ¿por qué no, cuál es tu correo electrónico? Y me decían, pues es no sé, Javier Porras, ¿no? Y entonces yo me ponía a llenarlo. Javier Porras, perfecto, ¿y cuál es tu? Y entonces empezaba a sacarles información y empezaba a llenar la solicitud y cuál es tu dirección y cuál es esto. Y al final ya les decía, pues mira, ya nada más para que la pruebes, regálame estas 3 firmas y en una semana va a llegar a tu casa. Y ya. Y ellos pues ya vieron que yo ya Entendido. la llené
Ya estaban Vieron dentro. que ya la llené, generé empatía, generé confianza, les di la estructura y lo que es una compañía como American Express que te da ese respaldo y ahora pues fírmale y en una semana te llega tu tarjeta. Este es mi teléfono para cualquier información, duda o lo que requieras. Y cerraba la venta. O sea, es muy importante cerrar. Sí, Que luego en ventas eso falla mucho. sí, que es luego, bueno, ahí estamos, luego hablamos y te busco y quedamos a la orden, ¿no? Sí, sí, te manda mi información y eso. Y no, pues, y más aquí en México que no tenemos cultura de decir no, no lo quiero o sí, sí lo Exacto. quiero, dámelo ahorita. Sí, sí. Pues no, nunca. Esos mails, esos WhatsApps Entonces, nunca eso, terminan en eso fue nada. lo que te dio esa calle, esa agilidad, de decir, ok, pierdo el miedo al rechazo, la frustración, que es algo de lo que principalmente pasa en los vendedores o en emprendedores también. No necesariamente tienes que dedicarte a la venta para eso. Hay muchos vendedores que lo tienen, pero también, como dices, hay emprendedor, emprendes un negocio, abres tu pastelería, abres tu, no sé, tu clínica dental o eres doctor o lo que sea, arquitecto, y está este miedo al rechazo, que es algo que arrastramos desde niños, que es, hazte para allá, el vendedor ahí viene, ¿no? Ahí viene la tarjeta, no lo voltees a ver, ¿cierto? Entonces, cuando te toca estar de ese lado, pues tienes esas ideas y te detienen a hacer lo que en verdad, pues lo que debes de hacer. Y luego de ahí fast forward a sales de Amex y entras al mundo de los seguros por arte de magia o qué fue lo que te llevó para allá, porque ahí ahora sí ya te quedaste muchos años. Sí, en American Express estuve 2 años, estuvo muy padre la verdad porque de ahí ya me llevaban a vender a otras ciudades como Veracruz, o sea, iba a Jalapa, iba a Ya Puebla te andaban y me moviendo ponían por todo a, el país. sí, me estaban poniendo a capacitar a vendedores y a mí me gustaba mucho porque de pronto llegaba a Jalapa, me acuerdo mucho una vez, en donde los vendedores pues no hacían ni uno ni dos trámites y yo llegué a hacer 11 trámites, ¿no? Y me decían, pues ¿cómo le haces? Pero pues era eso, era una estructura de ventas y era una confianza que ya se había desarrollado. Claro. Y entonces estoy 2 años en American Express y yo digo, y me empiezo a preguntar, ¿no? O sea, es como cuando también estaba en el alebrije, dije, oye, quiero estar aquí toda mi vida, quiero dedicarme en antros, y decidí que no, por eso me salí de los antros. En American Express me hice la misma pregunta, dije, oye, ¿qué si me veo aquí como director comercial, como estos puestos, ir escalando una empresa transnacional o no? Veía que también cambiaban los esquemas de bonos, de comisiones, que no dependía tanto también de lo que tú hicieras. Y entonces, pues, decido, pues salir, ¿no? Empiezan a cambiar la estructura y todo. Y yo salgo de American Express y me buscan de HSBC, de Banamex y de Ahora, Seguros Monterrey. tenían bien De ahí medido. sí, de ahí me empiezan a buscar. Y HSBC y Banamex, pues me ofrece un sueldo base con más comisiones. Querían que armara un equipo, pero esas comisiones estaban topadas, ¿no? A 50,000 pesos. Y luego en Seguros Monterrey me dijeron, oye, aquí no hay sueldo base, pero vendes 1 millón y comisionas de 1 millón, o sea. Y yo dije, después de lo que vi que ya había logrado en American Express, dije, pues vámonos a Seguros Monterrey. Y así es como empecé en el mundo de los seguros, que trae una curva también que súper complicada y súper difícil, la verdad. Sí, sí, es un mundo difícil. Muchos empiezan y la minoría sigue, ¿cierto? Muchos abandonan. Es como, bueno, voy a vender seguros, tengo muchos conocidos, pero se dan cuenta que no, no es tan fácil y no dura ni un año, ¿no? 2 años y se van. Sí, exacto. Vendes seguros, Javier, y te quedas ahí, te Ujú. gusta, te sigues demostrando que eres buen vendedor, además capacitaste gente, te vuelves un poquito más líder de opinión, ¿no? Te das cuenta que tus habilidades siguen desarrollándose y eso te empieza a llevar a un emprendedor. Empiezas a Sí. tener esta inquietud de decir, a ver, ya vendí seguros, ya vendí esto, me imagino que te hiciste la misma pregunta de aquí me quiero quedar, quiero ser asesor de seguros, o ves que estás en un broker que hace más lana, que tiene estructura, procesos y ves la oportunidad de hacer el tuyo, o cómo es que nace Grupo CICE. Mira, nace de justo. Ahí tuve una curva también muy complicada, porque después de ganar muy bien en American Express, llego a seguros y te dicen, sí, te pago el 40% de comisión de lo que vendas, pero cuando vas a la venta real, te enfrentas a que al que le estás vendiendo, te está comprando nada más porque lo conoces. Y te va a comprar el producto más barato que era 1,000 pesos mensuales en ese momento. Y eso pues son 400 pesos mensuales. Entonces, ¿cuántos tienes que vender para llevar pues un Sí, ingreso, ¿no? seguros de vida o gastos médicos Sí, grandes, así, familiares, cosas así. exacto. Entonces ahí se vuelve bien complejo la carrera de seguros. Y luego lo siguiente con lo que me enfrenté es,
pues yo dije, oye, no puedo, ya me senté contigo, ¿no? Y ya te estoy ofertando Seguros Monterrey, pero me di cuenta que no podía venir a decirte, pues que Seguros Monterrey es la más grande o es el mejor producto o es la única que paga, pues si no lo sabía, ¿no? Porque llevaba meses en seguros. Y lo siguiente que me enfrento, que es lo que más me marcó, es voy a venderle a una tía seguros y le llevo su propuesta de gastos médicos mayores de mis primos y todo. Y me dice, oye, bonito, pues te la quiero comprar a ti, pero la tuya está más cara. La mía costaba 85,000 pesos y la de ella estaba en 75,000. Pero en ese momento yo me di cuenta que no solo eran los 10,000 pesos de diferencia, sino que en esa propuesta, que en ese caso era Banorte, tenía mejores condiciones. Entonces ahí fue donde yo ya decidí, dije, oye, yo no voy a usar las capacidades de venta que tengo o vaya desarrollando para convencer o empujar un producto. Mejor voy a buscar cuál es la mejor propuesta para la persona que tengo enfrente y de esa forma gana esa persona porque tiene la mejor cobertura, el mejor costo y todo. Gano yo porque me llevo la comisión y gana la aseguradora que seleccionemos. Y entonces con esa decisión también decidí dejar de ganar bonos y todo lo que tenía en Seguros Monterrey, viajes y eso que te dan, por esta visión de dar una mejor consultoría en seguros. Cuando las comparaste, viste que no estaba nada más barata, pero dije, sí está mejor que la mía, o sea, sí está más protegida. Y no es como, Exacto. bueno, ahora me voy a esa. No, es más bien cómo le hago para tener varias, para podérselo ofrecer a los diferentes perfiles con los que me pueda topar. Sí, porque en ese caso si yo le hacía manita de puerco a mi tía, pues me la iba a comprar. Pero a mí no se me hacía justo que te compren algo porque eres tú. ¿Sí me Sí, explicó? sí, Y sí, menos algo tan delicado que son seguros. claro. Entonces, ahí decido sacar mis cédulas como agente de seguros independiente y me doy de alta en aseguradoras RCA, que hoy es Sura, por ejemplo, en Qualitas para el tema de autos, en Allianz y así. Empiezo Esa a está tener marcada en más el cartera mercado. para dar, sí, para dar mejores propuestas. Ahí hubo otro reto importante también porque para poder vender de esas aseguradoras tienes que cumplir sus cuotas porque si no te dan de baja o si no ya no te hacen caso para las cotizaciones. Los retos por Entonces, todos mientras lados. ibas avanzando, te tapabas con más obstáculos y más retos, que imagino que muchas veces fue como, ya, qué flojera, mejor me quedo donde estoy, vendo esto, pero decidiste seguir, ¿no? A ver, está bien, paso ese reto, paso ese reto. Y justo algo que me llamó mucho la atención es la mayoría de los brokers se van por dos o tres aseguradoras, ¿no? Pero tú te fuiste por más de 30. Parte de ahí, de decir, a ver, voy por todas, voy a agarrar la mayor cantidad de beneficios y cosas posibles para poder ofrecer algo más grande. Sí, exacto. O sea, al final era con esa misma misión y visión de poder ofertar lo mejor. Y para eso, pues hay que conocer el mercado. Entonces, ese fue el primer año. Para el segundo año, que fue en el 2014, pues yo ya tenía, no sé, 7, 8 aseguradoras, ya hacía comparativos, ya te podía enseñar pues, varias, cuál te convenían autos en gastos médicos y todo. Pero ahí me doy cuenta de otra cosa, o sea, por eso es muy importante darte cuenta de dónde estás y cómo vas y hacia dónde vas, ¿eh? Me doy cuenta que pues llevo un año y cacho en seguros y pues tampoco soy experto, sí te hago los comparativos bien, sí vemos por precio cuál te conviene y todo, pero empiezo a tomar mucho tiempo de mi tiempo de venta en tiempo administrativo, en hacer Claro, comparativos, en hacer hacer todo presentaciones, tú. en mandar mails, en ver lo de cobranza y todo y digo, ¿sabes qué? Hay que dar el siguiente paso y ahí es donde decido reinvertir el 100% de las comisiones que yo ganaba, ¿pum? Para poder contratar a gente que me traje de aseguradoras para poder hacer esos comparativos con mucho más experiencia. Si alguien está embarazado, pues cuál le conviene, si se mueve o no se mueve. O si alguien quiere tener hijos, cuál es la suma asegurada que más le conviene. O si ya traes un padecimiento de rodilla operado, pues cuál. O si queremos ir a ver una farmacéutica, pues qué condiciones y coberturas son las que les conviene. Claro. Entonces empecé a invertir en eso, traerme gente de mucha experiencia. Hay pues otra curva también personal porque dejas de tener ingreso y te haces responsable de gente que ya trabaja contigo. Sí, Ahí pero me di cuenta también. Ujú. ahí lo ves, perdón que te interrumpa, porque ahí vale la pena hacer la observación que tuviste la humildad de decir, a ver, sí puedo seguir aprendiendo y haciendo todo yo, pero mejor me voy a traer a gente que sepa más que yo en ciertas cosas, viendo la visión a largo plazo, que es eventualmente esto me va a ayudar a crecer y no nada más estoy viendo ahorita resolver y contratar gente que haga chambas por mí, sino más bien que genere más valor. Exactamente. Y poder generar esa estructura que demos más valor. Y
Y al final, pues yo creo que eso es lo que nos ha llevado ahora, ¿no? Pero en ese punto, esa decisión, que estuve como 2 o 3 años sin ingreso, ¿Cuántos años tenías? porque ahí tenía 26, Ok, 27 bueno, años. pues ya no estás tan chico, pero sí estás en una etapa en donde, oye, pues sí duele no tener lana, no tener tu dinero. Es una decisión importante. Sí. Pocos de 26 deciden reinvertir su dinero para el negocio y más se lo gastan en, no sé, algo, coche, tele, Claro, salidas. sí, y además es que no es que sea tanto ingreso, o sea, al final yo tenía un ingreso en ese momento como de 30,000 pesos al mes, ¿eh? Ok. 35 de comisiones. Y entonces, En ese pues, entonces ¿para qué me alcanzaba alcanzó? para un poquito más de cosas. Sí, pero por ejemplo, Pero con era eso poco. pagaba 10,000 pesos de renta, o sea, ese fue mi primer mes, 10,000 pesos de renta, 10,000 pesos a la primera asistente que me traje, que estaba en Seguros Monterrey también para que me ayudara, y 10,000 pesos de servicios, agua, internet y todo Claro, eso. claro. Comida. Entonces, sí, 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 entonces empezaba a vender más y si ya comisionaba 40, pues ya contrataba a alguien más, si ya comisionaba 50, pues ya contrataba a alguien más. Y así hasta que me permitió, también ahí el reto estuvo duro porque como no eran sueldos tan buenos, les ofrecían 500 pesos más y se iban, ¿eh? Y no necesariamente en seguros, sino en otros lados. Entonces es cómo llevas esa parte de venta, esa parte de ingreso, esa parte de esa administración, atraes talento y vas construyendo tu estructura. Yo Y creo en que ese caso, hasta el segundo. Javier, ¿cuáles fueron los retos principales que te enfrentaste al jalar gente con experiencia a un negocio nuevo como el tuyo? O sea, porque todavía no eras ese empresario que querías ser y estabas trayendo gente que consolidados, me imagino algunos, que no te estaban haciendo ningún favor, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese reto de a los 26 convencer a este tipo de personas que eventualmente fueron más de 20, ¿no? O sea, ahorita ya son muchos más, pero en ese punto, ¿dónde estabas tú que fue como, tengo que pasar este reto también de ir jalando a esta gente y vendiéndoles la idea que se vengan a mi proyecto que es nuevo? Seguimos en el capítulo, solamente te interrumpo rápidamente para invitarte a que le des seguir, a que te suscribas, que compartas este episodio si es que te está gustando, si es que te genera valor y consideras que hay alguien más por ahí cercano a ti que esté a un clic de poder escucharlo y también aprender estas herramientas técnicas para poder seguir mejorando en sus ventas. Te lo agradeceré muchísimo y así podamos seguir generando valor por los próximos años. Pues como buen vendedor he sabido aprovechar también las cosas que tenemos a nuestro favor y también la imagen que he generado. O sea, la primera oficina que decidí rentar, yo tenía pensado, rento una casa, porque en Cuernavaca, pues muchas empresas se abren en casas, ¿no? Sí. Pero yo veía y dije, oye, a ver, tengo 26 años, ¿no? 26, 27. Si le voy a vender una empresa, van a ver a un chavito de 26, en donde tú vas a decir, oye, tengo 100, 200, 300 millones de pesos de activos, no se los voy a dar a alguien que me administre el riesgo de eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, creo que construir tu imagen es muy importante. Por eso la primera oficina que renté, la renté en un corporativo en Teopanzolco, donde estaba Grupo Televisa, entonces eso daba referencia de que mínimo era una oficina, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa estructura la empecé a utilizar para que me vieran bien. Y después, para traerme ese talento, cuando yo decía, porque todo estaba aquí en México, no en Cuernavaca no hay nada. Sí. Entonces, yo a la vez de trabajar bien con las aseguradoras y que veían que estaba teniendo un crecimiento y que tenía buenas ideas y que estaba vendiendo, pues recibía apoyo de ellas y ellos eran los que me recomendaban. Me decían, mira, fulanito de tal tiene mucha experiencia en siniestros y justo acaba de salir de esa compañía. Entonces empezaba a conocer Claro. el medio de seguros y yo les ofrecía, oye, ¿por qué no te vienes aquí a Cuernavaca? A vivir, aquí todas las casas tienen alberca y llegas a 10 minutos y ellos, pues yo los convencía porque aquí en Ciudad de México hacen 2 horas para ir a trabajar. O sea, Entonces literalmente allá, lograste que se mudaran de ciudad, no nada más que se fueran contigo. sí, 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 algunos me los llevé de aquí, entonces les ayudaba a conseguir una casa donde estuvieran cerca de la oficina y entonces para ellos era un cambio de vida, ¿no? Claro. Algunos otros sí, sí los contraté de algunas aseguradoras de ahí de Cuernavaca, y así fue haciendo la estructura para poder tener ese talento. Pues hay que saber aprovechar lo que tenemos y venderlo bien para construir lo que tenemos en mente. Y ya lo seguiste desarrollando al punto que haciendo un poco más de, o sea, como para enfatizar lo que has logrado, porque la historia está muy interesante y
nos podemos omitir muchos pasos, detalles como de, pues hice esto y tal, pero fast forward a unos años después, 12 años después, 13, ¿cuál es el tamaño de CICE? Hoy en día, digo, lo que puedas decir o contar o quieras, ¿cuál es el trayecto? Y no solo eso, sino el alcance que tienen hoy en día. Si pues quieres decirlo como a cuánto les venden, cuántas personas tienen, no nada más es B2C ya, sino también le venden empresas, sino cómo fue el crecimiento y luego hacia UHealth, que nos mencionas que es esta InsurTech, que también agarró poncho en la pandemia. Me acuerdo empezaron a salir muchas InsurTech, pero pocas siguen vivas. Sí, exacto. O sea, es que hay muchos retos en este sector, bueno, en todos. Entonces seguimos trabajando así con Grupo CICE y con la oferta que ya hacíamos, nosotros ya empezábamos a llegar a empresas y ahorrarles un 20 o 30% en lo que pagaban en seguros y generando ya pólizas, ¿no? Porque ya el equipo que yo tenía, pues que desarrollábamos la póliza, hacíamos los slips, esos slips los negociábamos con las aseguradoras y así garantizábamos coberturas, mejores deducibles, mejor prima y todo, ¿no? Entonces eso nos llevó a ir creciendo, a ir vendiendo en otras ciudades. Empezamos a vender en Ciudad del Carmen, en algunas empresas que se dediquen, son proveedores de Pemex, por ejemplo, en Tijuana. Pues empecé a viajar mucho, empecé a crecer la cartera y todo, hasta la fecha, ¿no? Que hoy trabajamos ya con 38 aseguradoras, 7 afianzadoras. Y hace 6 años es cuando decido venirme a Ciudad de México. A mí me encantaba Cuernavaca, me sigue gustando y todo, pero yo veía que todas las reuniones, aquí 3 veces a la semana yo tenía que venir. Entonces es cuando decido venirme, que también fue un reto importante porque es, vente aquí, ve dónde pones las oficinas, cámbiate, tráete a los que se quieran venir de Cuernavaca, deja ya los... Sí, 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 tráetelos y luego empieza a construir aquí pues un equipo más sólido. Entonces llevamos 6 años desde que estamos aquí en Ciudad de México. De hecho, la siguiente semana Grupo sí se cumple 11 años, porque lo constituí en el 2015. Entonces cumplimos 11 años, gracias. Y justo ahorita, la semana pasada, nos acabamos de cambiar de oficina. La primera oficina me vine aquí a Polanco, en Arquímedes. La renté justo enfrente de un departamento donde yo vivía para cruzar rápido y estar todo el día, ¿no? Como buen workaholic. Después me fui a 3 años a Torre Omega y justo la semana pasada nos acabamos de cambiar a Torre Mayor al piso 52, que Vale. sí es el último piso, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Son referencias que te ayudan en la parte comercial. Sí, claro. ¿Dónde ¿no? Pues, trabajas? ¿Dónde estás a estás? la gente allá ahora y te queda cerca también. 6 años en la pandemia, fue COVID 2020 y también fue un boom para los seguros, ¿no? La gente se empezó a asegurar así como de todos los que no hubo urgencia, pero tú estabas pasando estos retos que también es como líder, como empresario, dueño de negocio, que te empujó también a empezar a saber liderar, estructurar todo lo que hayas aprendido. También nos topamos con esta barrera que es lo sé y lo sé decir, pero tampoco es como esta parte de cópiame. Ven conmigo y cópiame es lo mismo, ¿no? Sino te das cuenta que en verdad sí tienes que crear una estructura como la que tú creaste para ti, pero ahora para 20, 30, 50 personas. Entonces, ¿cuáles fueron estos retos que pasaste ahora tú como individuo? De decir, ok, ahora tengo esta empresa que consolidé, que ya creció, y ahora tengo toda esta gente que tengo que guiar, que entrenar y ayudarlos a que vendan más para que la empresa crezca, no solo yo y mis esfuerzos personales. Sí, exacto. O sea, creo que tenemos, en ese momento en la pandemia, en mi caso, tuve 2 tipos de retos. Los externos, que por ejemplo, como bien mencionaste, sí hubo gente que ya empezó a ver más el tema de seguros por pandemia, pero también hubo, como teníamos aseguradas muchas empresas, muchas flotillas de tractocamiones, por ejemplo, nos decían, oye, ya los tengo guardados, cancélame el seguro, o dame prórroga de pago, o no te pago. Entonces, y también las empresas con temor de no saber cuándo va a acabar, Sí, sí. pues dejan de pagar seguros. Y ahí es buscar, o sea, en mi caso, parte comercial es buscar cuáles eran las industrias que estaban en crecimiento. Entonces nos enfocamos a buscar empresas de logística, empresas de tecnología, para buscar, y de salud también. Entonces empezamos a asegurar transportes de carga de cubrebocas que venían desde China y que después los tenían que distribuir. Empezamos a asegurar empresas de logística, empresas que vendían desde batas y todo, y empresas que desarrollaban software. Entonces eso nos niveló los que nos dejaron de pagar, negocios tradicionales por los que empezaron a crecer,
y pues eso nos niveló, ¿no? Eso digamos como reto externo. Y luego como reto interno, que yo creo que es algo que debemos de trabajar y por eso siempre debemos tener a alguien de RH o algo, es que nosotros regularmente contratamos a gente que es afín a nosotros. Y nadie es perfecto, entonces puedo tener buenas capacidades para venta, ser muy comercial, pero eso me lleva a no ser tan fuerte administrativamente o tan organizado o tener foco al detalle. Y entonces eso hace que tengas que construir una estructura bien analizada y bien capacitada, porque no solo es, en mi caso, no solo es el área comercial, sino es el área de siniestros, que atiende el siniestro si es de auto, si es de transporte de carga, si es de incendio, si es de vida o si es de gastos médicos. Luego, la parte de finanzas, donde vemos desde la parte de impuestos, vemos nóminas, vemos comisiones, vemos pago a proveedores, vemos cobro de comisiones y todo, ¿no? La parte de atención a clientes, la parte de ventas, que ahí en la parte de ventas es cómo los desarrollas, ¿no? Justo, y lo que pasa mucho en seguros es que tienen esa creencia, igual que en las tarjetas, que si vendes tarjetas, pues no sirves para nada. Que si vendes seguros, pues no sirves para otra cosa. Y en realidad puedes ser el mejor en el producto de ventas que tú quieras, ¿sí? O sea, no depende del producto, depende de ti. Sí, sí, sí. Entonces es armar esas estructuras y luego centrar en la parte comercial. Y por ejemplo, tuve una charla con mi equipo de ventas hace la semana pasada y fue justo, les compartí esto de American Express, ¿eh? O bueno, en estos días más bien. La anécdota. Sí, sí, les dije, oigan, a ver, lo que nosotros tenemos que enfocarnos son en las acciones de hoy, ¿eh? O sea, olvídense la cuota para cumplir al fin de año. Digo, al fin de mes. Necesitamos ver qué acciones. Y si tú logras, por decir, 300 mil pesos de emisión hoy, ya cumpliste. Si mañana logras 200, pues pasado ya sabes que tienes que hacer 400. ¿Sí me explico? Entonces tienes que ir día a día, día a día, porque lo que nos pasa mucho en ventas es que como nos confiamos y decimos, ya tenemos este proyecto y este proyecto y este proyecto, pero de pronto llega final de mes y pues no te mandaron a emitir, o no te pagaron, o te dijeron, sí, lo tengo que checar en otra autorización, y al final terminas sin cumplir tu cuota. Por eso yo digo que en ventas es diario, 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 que logré hoy, en un sistema, independientemente del sector y lo que vendas, es que estoy haciendo hoy que me va a llegar a la cuota del fin del mes, del trimestre, del semestre y del año. Proyecciones claras de esta semana y saber a quiénes tengo que buscar hoy para cumplir el mes y luego voltear para atrás. Pero sí pasa mucho como, bueno, tengo que vender, no sé, cualquier cosa, 1 millón al año. Bueno, pues tengo todo el año para venderlo, ¿no? Y apretan al final, en lugar de apurarte a vender el millón para que ya nada más todo lo demás es extra. Es un tema Y de enfoque. conocerse. Sí, es un tema de enfoque y de conocerse también. Tú dices, a ver, ves tus datos, ¿no? Y cuánta gente, y tú dices, si hablo con 100 y me compran 20, pues tienes un 20%, ¿no? O sea, más que fijarte cuál es tu porcentaje, es conocerlo. Y con base en eso, pues dices, pues si es el 20% y tengo que vender 20, pues tengo que hablar con 100 diarios, ¿de dónde lo saco? ¿Cuáles son mis alternativas y mis herramientas? Y con eso complementarte, porque si tú eres más desorganizado y de pronto lo escribes todo en un cuaderno y de pronto ese cuaderno ya tienes muchas hojas y no lo revisas, pues eso, oye, ¿qué CRM me podría ayudar a mí, que soy desorganizado, para poder verlo y tener las acciones todos los días? ¿No? Una pregunta que seguro se están haciendo varios de los que escuchan, que luego hay CRM, ¿qué es eso? ¿Por qué es muy robusto, es muy tedioso? Yo no tengo que hacer eso, yo tengo mis notas aquí. Es de las principales cosas que guían a un vendedor a tener claridad y estructura, procesos. Y como me gusta decir, es tu segundo cerebro. O sea, olvídate de estarte acordando de los seguimientos que tienes que hacer o se te olvidó tu cuaderno en la casa, ¿no? Sino ahí tienes a este amigo en tu teléfono todo el tiempo que te está recordando qué sigue. Exacto. Llega esta parte entonces, Javier, en donde ya está CICE, ya tiene muchos años, ¿no? Más de 10. Bueno, en este entonces, en 2020, tenía como 6 años. 5 años. Y empieza esta parte que dices que por la pandemia se te van unos, pero empiezas a buscar otras oportunidades. Y eso te lleva a construir UHealth en 2022, que ya funciona así, ya está sólida, pero te das cuenta que hay algo más, algo nuevo que no te puedes quedar afuera. Platícanos un poquito más de cómo haces ese salto y hoy UHealth qué es, porque además ya sales de México, o sea, ya te conviertes en
un referente internacional y sobre todo vas por cuentas muchos más grandes como algunos bancos, unos fintechs que también ahorita podemos platicar, pero empiezas a cerrar las cuentas más grandes de tu vida, literal. Sí, exacto. Pues ahí es 2020, me vengo para acá en pandemia, cuando todos iban de la Ciudad de México, pues yo me vine para acá a instalarnos y me doy cuenta, bueno, empiezo a ver el concepto de InsurTech, ¿no? Y empiezo a leer mucho de eso y me doy cuenta durante todo el 2020 y 2021, pues que tenemos un problema muy grave en México, que es no tenemos acceso a salud. O sea, en la pandemia nos dimos cuenta en donde los hospitales públicos sobresaturados y nadie sabía nada, ¿no? Hospitales privados empezaron a ser muy caros y aunque tuvieras seguro te pedían depósito de 200, 300, 500 mil pesos, pues que la gente regularmente no se tienen, ¿sí? Y luego veo el sector de seguros y digo, oye, a ver, lo que más se comercializa es gastos médicos mayores. Tienen un deducible de 10, 20, 30, 40 o 50 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que pagar eso para poder utilizar la póliza. En México, la mayoría de la población no tiene, pues es lo que gana al mes o a la quincena. Entonces, al final nunca vas a gastar lo que ganas al mes o a la quincena en un deducible para poder ocupar un seguro. Y luego se vuelven muy caros. Hay poca cultura de seguros, hay poca penetración. Solo el 10% de la población mexicana tiene gastos médicos mayores. Wow. Y pues sí, se empieza a hacer una bola de nieve en donde pues todos están atrincherados. Las aseguradoras tienen siniestros muy altos, no tienen penetración, por lo tanto no tienen ingresos como para dispersar el riesgo y hacer productos más económicos. Los asegurados pues tienen que pagar deducibles, tienen que pagar cuentas altas e incrementos y pues es un problema. Entonces empezamos a ver qué podíamos desarrollar con este concepto de InsurTech y por eso nos metimos en el tema de salud y es donde empezamos a resolver los problemas que se tenían en ese entonces, ¿no? Y hoy también. Y eso va desde la cotización. Por ejemplo, si una empresa quiere asegurar a su personal, es un restaurante, ¿no? Y dice, oye, quiero asegurar a mis 50 trabajadores. La aseguradora que le tenga que cotizar mínimo va a tardar una semana y una vez que el agente seguro le entregue esa propuesta y el restaurante diga sí lo quiero, pues la aseguradora se va a tardar otra semana en emitir. Entonces lo que nosotros hicimos fue meterle tecnología para que ese restaurante ahorita pudiera cotizar a sus 50 trabajadores, ahorita seleccionara cuáles son las coberturas que quiera, ahorita le llegarían las pólizas a todos esos trabajadores o colaboradores y ahorita quedarían asegurados. Entonces es cómo resolvemos la parte comercial también, en vez de que dure 2 semanas esa curva de ventas en lo que cotizas y emites, pues hacerlo en este momento para que sea más rápido, ¿no? Luego hicimos un producto 100% deducible de impuestos. ¿Para qué? Para que la empresa diga, bueno, pues sí se los doy, nunca les he dado nada de prestación, pues sí se los doy, ¿no? 100%. Sí, Y después teníamos que hacer un producto muy económico para que la empresa también aceptara y dijera, oye, porque hay muchas empresas pues también no dan prestaciones, pero porque no les alcanza, están en crecimiento y en desarrollo, ¿estás de acuerdo? Entonces al final es cómo generamos un producto que cueste 100 pesos al mes para que si le pagas a alguien, no sé, 15 mil pesos al mes, pues te cueste 15,100 y puedas darle un acceso a salud que le dé mejor calidad o más rapidez que el de mandarlo al IMSS, nada más. Y entonces por eso desarrollamos este producto que vale 100 pesos al mes por colaborador y le metimos consultas por telemedicina. Hoy tenemos chat médicos con 16 especialidades. ¿Por qué nos vamos a otro problema también de cultura, no? Aquí, cuando te sientes mal, se te baja la presión, pues ¿qué haces? ¿Qué dices? Una coquita, ¿no? No sabes a dónde Me tomo va una coca, ¿no? o una coquita. Sí, exacto. Es como está tan débil nuestro sistema que le huimos, ¿no? O sea, una anécdota, por ejemplo, aprovechando a mi esposa que es europea, allá pues van al hospital, o sea, pues es al hospital, lo que sea. Y cuando yo voy a vivir a México, me acuerdo que la venganza de Moctezuma, ¿no? Una dolor de panza terrible así, y estaba una noche, no durmió, me dijo, ya al hospital, ya al hospital. Y yo, ¿cómo crees que te voy a llevar al hospital? Ni que te estuvieras muriendo, ¿no? Aquí lo sufrimos. Aquí te doy unas pastillitas y pues ni modo, pasa la noche. Y entonces la tuve que llevar al hospital después y fueron 6,000 pesos. Y entonces yo digo, por un dolor de estómago no voy a pagar 6,000 pesos. La gente no va al hospital, la gente no se trata. Por eso es que los doctores de las farmacias es un éxito rotundo en nuestro país, porque la gente pues no quiere y no puede también ir a gastar esa cantidad de dinero por un dolor de cabeza, una infección o algo, ¿no? Entonces justo creo que dar el acceso a estas empresas también, prestaciones
o a la gente que puedas por 129 pesos, creo que literalmente es lo que cuesta uno de tus productos, pues es algo que no existe, ¿no? Entonces, pues gracias. Ajá, exacto, Excelente, sí. Javier. En ese caso, hablar con un gastroenterólogo, con un médico general, que en ese caso puedas pedir el medicamento o que te dé certeza de qué tienes, ¿no? Porque a lo mejor tuviste una intoxicación también y no sabes qué hacer, pues tienes una consulta de videollamada y ahí te damos A la ese orden. respaldo y también con un historial clínico digital en el cual tú puedes llevar la secuencia de si tomaste medicamentos, si no, si te vacunaste, si no, si tuviste una cirugía, que tampoco existe en México, ¿no? También Sí, incluimos eso. cierto. Y desarrollamos otros dos productos, que es un indemnizatorio, que agregamos los 90 padecimientos más comunes por los que los mexicanos vamos a urgencias y vale 499 pesos al mes. Y luego sacamos una póliza de gastos médicos mayores con suma asegurada de 2,5 millones de pesos, que vale 1,200 pesos al mes. Wow. O Entonces, sea que le diste, democratizaste la aseguranza. O sea, esto es para individuos, alguien que nos está escuchando y dice, por favor, yo no tengo seguro porque no quiero pagar 30,000 pesos o 50,000. Ellos pueden buscarlos y una empresa también a todos sus colaboradores. ¿Es para personas y empresas o solo empresas? inicialmente empezamos B2B, que es donde tenemos toda la experiencia y las empresas nos lo compran como prestación para sus colaboradores. Algunas dicen, oye, yo pongo el 50% del colaborador, el 50%, y algunas otras es descuento por nómina y los colaboradores lo contratan. Hoy estamos saliendo también B2C, que es para que cualquier persona lo pueda adquirir y tener este acceso a salud, ¿no? Porque pues hoy tenemos 50 millones de mexicanos que no tienen un acceso a salud y mínimo hay que darles justo ese respaldo, esa asesoría médica, esa consultoría en el momento que lo requieran. Es decir, Claro. no que tengan que agarrar un media hora, 40 minutos de transporte público para irse al IMSS también. Sí, claro, es algo que justo es un derecho, ¿no? O sea, merecemos tener esa facilidad y sobre todo hoy que tenemos todo en el teléfono, en el smartphone ahí a la mano, pues ya también tener a un doctor o algo que, oye, me siento así, tengo esto, que te atiendan y que tengas también tu historial y te puedan ayudar. Que hoy en día sí hay seguros que, aseguradoras que tienen una buena atención, algunas mejor que otras, pero también pues, una llamada, un conmutador, te sientes mal, tienes que esperar a ver qué pasa, un filtro, dos filtros, tres filtros, te hacen un buen de preguntas, ¿cierto? Entonces, ahí ese justo es el InsurTech, que es tecnología en la parte de los seguros, que pues muchas aseguradoras están atrás, o sea, no siguen trabajando de la manera tradicional, que lo cual es difícil, ¿no? Como que de pronto tener de ese tamaño y tecnologizarse así, pero justo están estas empresas como la tuya que agarran lo mejor de esos mundos y lo ponen a la mano para las personas. Está Sí, excelente. exacto. Por eso yo creo mucho que las ventas deberían de basarse, claro, en el valor del producto, y tienes que tener un buen valor de producto y una buena compañía, pero al final en esa solución o en esa misión de lo que tu producto resuelve y eso cómo se lo trasladas a las personas, ¿no? Porque es como, a ver, yo lo doy como ejemplo, hace años nadie sabía que necesitaba Netflix, hoy mucha gente tiene Netflix, ¿no? Lo necesitan. Entonces, exacto. Entonces hoy, ¿cómo saben que no puede, que necesitan un médico 24/7 por en su teléfono que en cualquier momento le puedan dar? Un médico especialista. Pues no lo saben porque nunca se ha tenido. Entonces nuestra misión es justo eso. Compartirles, que lo prueben, que vean que lo necesitan y que es una solución que necesitamos en México. No solo en México, no en toda Latinoamérica, porque el problema que vivimos en países emergentes, pues que es casi toda Latinoamérica, pues es eso, no tenemos buena tecnología, los sistemas de gobierno de salud pública pues tienen también sus carencias, algunos tendrán sus virtudes y eso también, y al final es un complemento, ¿no? Es como tú mencionaste lo de tu novia en Europa, que recientemente acabamos de estar allá. La cultura es diferente y además de que tienen su sistema público donde pueden acceder al hospital cada momento que quieren, ellos contratan pólizas para poder tener este acceso mucho más fácil y lo dividen así. Si es una consulta médica, pues lo checo aquí con mi seguro porque hago la cita hoy o mañana. Y si es una cirugía o algo ya más completo, pues me voy al sector público. Entonces es un complemento y es lo que deberíamos de tener también en Latinoamérica. Así es, lo merecemos. Porque aquí también depende de eso, es como sí, pues necesito esta cultura también, pero yo entiendo la cultura porque
Yo también fui de esos que, de verdad, si yo pudiera no pagar mi seguro, no lo pagaría. Pero me ha ahorrado muchísimo dinero tener seguro, ¿no? Entonces estás como en esta obligación. Además, sabes que estas empresas son de las más grandes y con más dinero del mundo porque te están vendiendo un mal necesario. Entonces, hay gente que dice, ¿por qué voy a pagar un seguro si nunca lo voy a usar? Y de verdad hay gente que se muere sin haberlo usado y lo ven como un regalo de dinero. Y entonces así me justifico, oye, ¿cómo crees, Javier? Mi póliza me va a salir en 40,000 pesos, 70,000, olvídalo, mejor ahorro. Pero luego algo pasa y son 3 millones. Y entonces dicen, ¿por qué no lo pagué? ¿Cierto? Entonces tenemos esta disyuntiva de, lo hago o no lo hago, tengo que hacerlo, pero todos lo harían si fuera algo más asequible. Si yo pudiera pagártelo de poquito en poquito, si pudiera metértelo a mi nómina y no me doy cuenta y me duele menos porque con eso me gasto más en cafés, ¿cierto? Ahí sí estaría asegurada el 90% de la población. Claro, ¿Cuál exactamente. es tu Que es misión? justo. Mi pregunta entonces de seguimiento es, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es el porcentaje que quieres agarrar del pastel ayudando a las empresas, a los mexicanos, a las personas de Latinoamérica también a estar protegidas y aseguradas gracias a la accesibilidad del servicio? Pues mira, mi misión es darle acceso a todos, ¿no? Al final, si yo veo aquí 50 millones sin acceso, pues hay que empezar por esos, ¿no? Si vemos un porcentaje, porque también hay un dato interesante, tenemos 14.5 millones de trabajadores que trabajan en empresas, pero que no los registran en el IMSS también. Oh, ok. Entonces, Un tema eso, y eso también me dice, pues es que también pueden ser empresas que a lo mejor con trabajos están sobreviviendo y no pueden pagar un seguro social que quizá digan que no le funcione tanto a sus colaboradores, puede ser. Entonces es ver cómo hacemos esas soluciones con estos productos para que esas empresas les den acceso a salud a sus trabajadores y justo pues ver el tamaño del pastel, que yo no lo veo como pastel, lo veo como misión, y también yo celebro mucho también que haya más insurtechs y que resuelvan esto, porque al final tenemos solo el 10% de la población mexicana asegurada en gastos médicos mayores. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 110 millones de personas, ¿no? Y esa misión es mucho más grande a que yo diga, yo quiero los 100. ¿De que los quiero? Pues claro que los quiero. Pero de que los logremos hacer en menor tiempo, creo que debemos de ser muchas más empresas con la misma misión que va más allá de lo que yo diga de mis empresas, ¿no? Es lo que debemos de cumplir en México y debemos ayudar a resolverlo. Claro, cada individuo enrolado ahí con su usuario recibiendo ese beneficio ya es un granito de arena, así que eventualmente llegarás a 10, 20, 30 millones más. Y los que estén escuchando, que tengan empresas, pymes tal vez, o startups, que tengan 5 personas, 10 personas, 15, 20, 100, que tal vez están en esa situación donde no han asegurado o tal vez ya lo dejaron de pagar. Hace 3 días estaba hablando con un amigo que le cayó pues una lana para pagar por el IMSS porque se le olvidó pagarlo en diciembre y ya le cayeron y tiene como 30 empleados. Y son esos temas también, ¿no? Que luego el sistema es arcaico. No sé, hay carencias, como dices, y es gente que sin duda no es porque no quiere, sino porque algo pasó, que no pudo, no supo, no tuvo la oportunidad de ir a la oficina presencial, ¿cierto? Entonces son muchas cosas las que tú aquí estás tapando y en donde pueden encontrarte estos dueños de negocio que quieran aprovechar este beneficio. Pues puede ser directo conmigo también. Estoy como Javier Porras en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y también YouHealth, las compañías también en YouHealth, más que en CICE. CICE es más tradicional. En YouHealth estamos constantemente en campañas y todo eso para que pues más empresas conozcan el producto, vean el acceso que tienen, lo prueben, hagamos demo, bajen la aplicación, lo puedan utilizar y ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Igual lo vamos a poner aquí en la descripción para que le den clic y pues que busquen y lo puedan adquirir desde la comodidad de su casa. Excelente. Muy bien, Javier, pues gracias por compartir toda esta experiencia desde el principio hasta el final, desde tú solito rompiendo ahí paradigmas y bloqueos en tu mente hasta convertirte en este empresario que eres hoy, que pues estás haciendo las cosas muy bien y seguirá creciendo. Enhorabuena. Muchas gracias y gracias a ti también porque este tipo de podcast creo que a todos nos funciona, ¿no? Escuchar y ver a otros vendedores, ver otras experiencias que tienen, al final te ayudan y te alentan a seguir construyendo lo que tú estés construyendo, ya sea como vendedor en un equipo de ventas, como coordinador, como gerente o como emprendedor o empresario. Ese es el objetivo. Andamos en nuestra misión. Sí. Exacto. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias a ti.